que ya es hora. Ya son 10:01. Fue muy temprano para un horario brasileño o mexicano, pero esa es una iglesia que ahora no es tan mexicana en el horario. Muy bien, muy bien. Vamos a empezar con una oración. Después seguimos para nuestra escuela dominical. Vamos a empezar con una oración, pidiendo que el Señor venga a bendecir nuestro tiempo acá y que venga a dar a nosotros una mente preparada, un corazón listo para aprender del Señor y su palabra. Amén. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que es enseñar, escuchar y aprender de tu palabra, Señor, por tenernos el privilegio de en el día del Señor dedicar un día todo a eso, Señor. Qué descanso de alma que es llegar para tener con el pueblo de Dios el alimento de la palabra. Ayúdanos, Señor, ahora en esa escuela dominical, mientras estudiamos los libros de Primera y Segunda de Crónicas, a comprender esos libros a veces un poco rechazados o un poco despreciados, que son muy grandes y a veces muy lejos de nuestra realidad, pero ayuda a nosotros, Señor, a aprender de tu palabra lo que es aplicable para nosotros hoy y lo que es tu verdad absoluta, eterna, infalible y que no cambia para nosotros. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos ahora en esta escuela dominical ver un poco de Primera y Segunda de Crónicas. Déjame poner eso aquí un poco más cerca. El mensaje después va a ser en Primera y Segunda de Crónicas. Aquí están los marcadores. Perdón, el mensaje va a ser en Segunda de Crónicas 33. El estudio ahora en Primera y Segunda de Crónicas. Y vamos a tratar de algunas cosas de Primera y Segunda de Crónicas que pueden ser muy útiles para que puedan comprender cómo leer la palabra de Dios, cómo entender esos libros. Hay algunas informaciones generales que voy a tratar de fecha, de informaciones básicas, pero después vamos juntos leyendo algunos versículos clave y tratando de algunos temas en Crónicas rápidamente. Son libros muy, muy largos. De hecho, tratamos como Primera y Segunda de Crónicas junto como un libro. Si tuvieran una Biblia en hebreo iba a ser bien fácil de hallar, pues esos son los últimos libros en la Biblia, en la secuencia de libros que hay en la Biblia en hebreo, que fue lo que tenemos bajo la traducción en español. Pero aquí estamos con Crónicas, luego después de Reyes, siguiendo la narrativa histórica aquí. Primera y Segunda de Crónicas, dejen la Biblia allá, vamos a leer en un rato, pero algunas informaciones básicas que voy a poner aquí. Y después vamos a leer algunos versos claves. Los libros de Primera y Segunda Crónicas fueron quizás hechos en más o menos en el año 450, 425 antes de Cristo. Entonces, cuando tratamos de fecha, vamos a hacer lo que es un poco más práctico. Todos están bien. Perfecto. Me parece que todos están bien aquí. Perfecto. Y si escribo algún español que es un poco chistoso, que es un poco diferente, probablemente es portuñol. Se dice autor, autoría, creo, que eso es correcto. Y fecha, ¿está correcto? Autor, probablemente tenemos alguien que es llamado Esdras. Es el más probable. Esdras. En términos de fecha, más o menos 420, 450 antes de Cristo. Y voy a tratar de por qué esas informaciones son relevantes más o menos 420, 25, 450 antes de Cristo. Es importante poner ese libro en su contexto histórico. ¿Alguien ya ha leído el libro de Esdras en la Biblia? ¿Alguien puede decir más o menos que el libro de Esdras trata? Una idea general.
que te viene a la memoria cuando piensas en Esdras? Reconstrucción del templo. Muy bien. Pero la reconstrucción solamente viene, pues antes hay una destrucción. ¿No es? Entonces, el libro de Esdras, de hecho, si alguien tiene su Biblia allá, si puede abrir el libro de Esdras, capítulo 1, versos 1 y 2, quizás hasta verso 3. ¿Puede leer en voz alta quien haya antes? Esdras capítulo 1, versos 1 hasta 3. Ujú. Muy bien, perfecto, gracias. Ah, ¿Qué pasa? Esdras está tratando de la reconstrucción que viene después de una destrucción. Y si lees los últimos 2 o 3 versos, que no voy a leer ahora, pero los últimos 2 o 3 versos del libro de Crónicas está hablando exactamente de ese decreto del rey Ciro. Y empiezo así para que pueda introducir a ustedes un poco de la razón por qué eso es importante aquí. De hecho, hay un error aquí. ¿Alguien sabe cuál es el error? Exactamente. Cuando estamos tratando de fechas antes de Cristo, es así, ¿no es? Muy bien. Entonces, el contexto histórico. Esdras, probablemente fue Esdras que escribió ese libro, estaba tratando en su tiempo de reconstruir el templo, pero ese libro que fue hecho, que fue compuesto para tratar de lo que pasó antes de Esdras, tenía un propósito específico. Y su propósito fue básicamente animar al pueblo de Dios después de la destrucción del templo, de que había esperanza, de que había esperanza. Fue como si puedo poner así, quizás fue el objeto de las prédicas de Esdras y de los otros en su tiempo, fueron lo que pasó, esos eventos en ese libro de Crónicas. Pues Esdras iba a animar a los israelitas a reconstruir el templo. ¿Y por qué eso es importante? 450, 420 de composición, pero los eventos que pasan en el libro no es la fecha de cuando fue escrito el libro, pero trata de eventos más o menos de 580 hasta un poco más, hasta 540. Voy a venir aquí para mis fechas que tengo aquí. Más o menos en 586 antes de Cristo tenemos la destrucción de Jerusalén. Destrucción. De Jerusalén del templo por Babilonia, el cautiverio babilónico. Vamos a tener aquí 70 años de exilio. Ya más o menos en 539 tenemos Persia derrotando Babilonia. Déjame poner aquí en paréntesis, eso tiene que ver con Babilonia. Entonces, el imperio persa. La Persia va a ganar de Babilonia. Y más o menos 538, que es el próximo año, tenemos el decreto que hemos leído, que el hermano leyó, de Ciro, el rey de Persia. Entonces, en ese contexto histórico, déjame preguntar, ¿por cuál razón pasó el cautiverio? Están estudiando en los miércoles un poco de Deuteronomio
Kevin ha tratado un poco de eso. ¿Por cuál razón pasó el cautiverio babilónico? Por la desobediencia del pueblo de Dios. Entonces, en ese contexto histórico específico en que tuvimos la destrucción de Jerusalén y del templo por Babilonia, el gran poder mundial, 70 años de cautiverio, después tenemos el imperio persia que va a ser el nuevo poder mundial. ¿Perdón? Si hay algo mal en mi español también me ayúdenme. A veces me preocupo con mi portuñol, mi acento de los pares de sufrir. El decreto de Ciro viene en el año siguiente, después que Persia se cambia en el nuevo poder mundial. Esa es una información histórica importante para comprender, pues dentro de la experiencia del pueblo de Dios, mientras estaban recibiendo ese libro, estaban quizás desanimados, pero había también un poco de esperanza después del decreto de Ciro. Entonces, Dios, diferente, los mismos eventos en general que vas a tener en Crónicas, en su gran mayoría están también en el libro de Reyes. Por eso que se lee a veces Reyes, ¿eso pasó otra vez? ¿Estoy leyendo la misma cosa? Sí y no. Estás leyendo la misma historia en general, pero con un enfoque diferente y a veces con historias diferentes, con elementos diferentes, con énfasis diferentes, como vamos a ver hoy después en el mensaje. La historia de Manasés en Reyes es completamente diferente de la historia de Manasés en Crónicas, no porque son cosas que están una en contra del otro, sino que hay informaciones que son añadidas en Crónicas acerca del arrepentimiento de Manasés, que es uno de los reyes de Israel, que es importante para el propósito de Crónicas y no para el propósito de Reyes. El libro de los Reyes, su propósito fue mayormente decir, ustedes son pecadores, yo les amonesté, les advertí acerca de lo que iba a pasar si no cumplen los mandamientos, si rechazan al Señor, si van en su propio camino, si buscan sus propios reyes y sus propios caminos. Y aquí está la consecuencia, el libro de Reyes. Un mal rey después de otro y está justificando la existencia del cautiverio, se puedo decir así. Pero el libro de Crónicas parece dar a nosotros no solamente una justificación teológica, no solamente decir así, Dios está correcto en juzgar a ustedes, pues son pecadores, pero también de anticipar, de poner de antemano la esperanza de un rey perfecto. Y con la reconstrucción del templo, pero también con otros elementos que se van a añadir en la descripción de los reyes que están en Crónicas y que también están en Reyes, pero hay elementos a veces diferentes. Entonces, información en general acerca del libro de Primera y Segundo Crónicas, autoría, fecha, contexto histórico. Entonces, el propósito en general, como ya he explicado, es llamar al pueblo a volverse a Dios con esperanza ahora, quizás salir de los ídolos, buscar al Señor por medio de un culto santo. Hay un enfoque muy grande en Crónicas en culto, en práctica pública de adoración, en lo que se hace con sus manos, con sus prácticas religiosas. Vamos a ver eso también en la prédica después. Y una esperanza mayormente fijada en el Hijo de David, el Hijo de David. Muy bien. Con eso vamos a tratar de algunos temas claves del libro. Y quizás con algunas lecturas voy a pedir que tengan sus Biblias en mano, empezando con Primera de Crónicas, capítulo 1. Ya dejen allá. Voy a pedir versos específicos. Les voy a adelantar algunos temas aquí que vamos a ver en algunos versos que vamos a leer. El tema de adoración es muy fuerte en el libro de Crónicas. Muy fuerte, pues hay demasiada idolatría en el medio del pueblo de Israel. Dios va a tratar de esa idolatría. El corazón íntegro, humilde, preparado por gracia, siempre hay una evaluación del rey a la luz de David. Eso hizo bien como hizo David, o hizo mal no como David. Y David es lo que tiene su descripción de como aquel que fue conforme al corazón de Dios. Tenía un corazón no perfecto, no quiere decir que fue sin pecado, sino que tenía un corazón que regresaba al Señor en el arrepentimiento, confesaba al Señor con fe, y sí tenía mucho pecado, como conocemos la vida de David, pero un hombre dependiente de Dios.
el templo va a ser a menudo tratado también en Crónicas de una manera u otra. Y claro, con esa anticipación de la esperanza mesiánica, reyes buenos van a venir, algunos reyes buenos, otros malos, pero siempre hay esa expectativa. ¿Cómo va a ser el próximo rey? ¿Qué va él a hacer? Muy bien, vamos a tratar rápidamente de algunos versos. Perdón. Primera de Crónicas, capítulo 1, verso 1. Voy a leer aquí. Versos 1 hasta 4, que son bien cortitos. Y hacen un resumen de lo que vamos a ver a lo largo en ese libro. Empieza así. Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoch, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Y si empiezas a leer el libro de Crónicas y vas hasta el capítulo 9, vas a ver que por doquier lo que vas a tener son básicamente listas, son genealogías, son listas de personas. Esas genealogías, aunque hay algunas pausas en capítulo 4, capítulo 9, hay algunas cosas que se va en el medio de las genealogías se añadir, tienen un propósito, como la genealogía de Mateo o de Lucas. Y de hecho, cuando llegamos al libro de Mateo o al libro de Lucas, por ejemplo, ellos hacen casi como un resumen de algunas de esas genealogías. Y el propósito, hay mucho más que decir de genealogía, no tenemos tiempo de tratar con detalles aquí. El propósito de trazar esas genealogías en medio de la historia de la redención. Tenemos genealogías así desde Génesis hasta al final de la Biblia tenemos genealogías, listas de personas. Es trazar la semilla, la semiente, trazar el linaje del descendiente de la mujer. Hay algunos otros propósitos, a veces en genealogías específicas, pero ese libro de Crónicas es interesante que tenemos mucho más genealogías que en otros lugares, muy largas y a veces parece a nosotros, oh, hay tantas personas, tantos hombres, tantas mujeres. ¿Cuál es el propósito de leer eso? Y no quedamos a veces tan animados, tan despiertos leyendo las genealogías. Pero les voy a animar al decir que esa es la palabra inspirada de Dios y no es porque se puede decir el retorno no es aparente, no es evidente al principio que no hay algo de aprender allá. Si estudias bien, por ejemplo, solo para darles un ejemplo, la genealogía de Mateo, en capítulo 1, vas a ver que hay una secuencia de 14, 14, 14. Hay una organización específica que apunta para el reinado del Mesías, de Jesús como el rey perfecto. La genealogía de Lucas es invertida y trata más de la humanidad de Jesús, trazando hasta Adán. Entonces hay elementos específicos que no tenemos tiempo de ver 9 capítulos de genealogía en una escuela dominical. Pero les voy a decir, si toman el tiempo para estudiar la Biblia y ver con detalles por qué se enfoca en esa persona y no aquella persona, y comparar escritura con escritura, Biblia con Biblia, van a ver que genealogías a menudo están apuntando para la historia redentora, el trazar el linaje. Después tenemos de Crónicas capítulo 10 hasta 29, no voy a leer todo, obviamente, una historia acerca más de David y el pacto. La muerte de Saúl y de sus hijos, y después David proclamado rey en capítulo 11, un enfoque mayormente en David, no más como Samuel, que trataba mucho más de Saúl. Ahora tenemos un enfoque muy grande en David. Y un verso clave que a mí me interesa leer, capítulo 17, versos 11 a 14, pues Crónicas está poniendo a David como la figura ideal. Después en capítulo, no es que David no tiene pecados, pero el enfoque de Crónicas es decir, ese es un buen rey que tiene características de un rey mejor que él, aunque sea pecador. En capítulo 17, versos 11 a 14, tenemos la palabra de Dios diciendo así: Cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti. A uno de entre tus hijos afirmaré su reino.
Él me edificará la casa, yo confirmaré su trono eternamente, yo le seré por padre, él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quitaré a aquel que fue antes de ti, sino antes lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, su trono será firme para siempre. Y más una vez no tenemos tiempo para quedar con detalles aquí, pero solo voy a decir que eso no es simplemente acerca de Salomón. Lo que va a venir después de David, que va a ser edificado para siempre, es la semilla. El descendiente de la mujer es Jesucristo. Y hay algo aquí acerca del Señor Jesús que es predicho. Hay una descendencia después. Tratamos ya un poco de teología del pacto y de descendencia muchos meses atrás, cuando estaba aquí. Hice una escuela dominical en Génesis, trazando la promesa de la semilla. No sé si se acuerdan de eso. Y de 10 a 29, básicamente tenemos la historia de David, de todo lo que va a pasar, de sus gigantes, de sus hombres valientes, los oficiales, los levitas, músicos, cantores, todo el reino de David. La sucesión de Salomón viene al final de ese capítulo. Y tenemos el pacto davídico como central. En Segunda de Crónicas, cuando llegamos aquí, tenemos un enfoque más grande en Salomón. Y Salomón, capítulo 5, versos 13 a 14, es lo que tiene... Hay mucho que decir de Salomón. Él tiene un relacionamiento especial con Dios, que pide sabiduría al Señor. Saben de esa historia y va a tener sabiduría del Señor. Pero la casa que va a ser edificada, en el reinado de Salomón, el enfoque está mucho más en el templo, que es otra imagen de Jesús. Mientras el rey ideal David está apuntando para Jesucristo, en el reinado de Salomón el enfoque está en el templo. Y si acuerdan, David llega antes para Dios y dice así, el texto que leemos y también en, creo que 2 Samuel 7 y otros lugares. Señor, a mí me gustaría construir una casa para usted. Y Dios contesta, no, yo voy a construir una casa. Y ese es el punto. La casa también no es solamente el templo, pero es algo que apunta para la realidad del templo que es el Señor Jesucristo. Hay una figura, hay un tipo, llamamos una tipología en el templo aquí. 5, 13 y 14. Salomón, trasladando el arca al templo, ve la gloria de Dios allá. Cuando sonaban pues las trompetas, cantaban todos a uno para alabar y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas, símbolos e instrumentos de música, y alababan a Jehová, glorificaban a él diciendo, porque él es bueno, su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. A menudo los israelitas con los ojos testificaban la gloria de Dios con esa nube. Pero el propio Dios, que edificó su templo físico, que dedicó su templo para uso especial como una manifestación de la presencia de Dios en el medio del pueblo. Pero a lo mejor él mismo ya había dicho al pueblo de Dios, mi presencia no puede ser contenida por una casa, por un templo. Y eso también ya apuntaba para otro que es el templo verdadero, anticipando Cristo. Y después del reinado de Salomón, que tenemos un poco más hasta capítulo 8 y 9, estoy haciendo como que una pasada más rápida aquí. También a mí me gustaría dejar tiempo para preguntas, si posible. Tenemos una descripción de varios reyes que van a venir después de David y Salomón. Y parece que todo estaba muy bien con David, después con Salomón, parece que la historia se va bien, pero cuando llegamos a esos otros reyes, hay uno u otro más o menos bueno, pero las cosas van muy mal, muy mal. Y va a llegar lo que se fue, de hecho, predicho, el exilio. El exilio va a llegar. Muchos reyes van a venir, no tenemos tiempo de tratar de ellos en detalles, de los capítulos 10 a 36. Y otra vez, las descripciones a menudo van a ser, a la luz, como ya expliqué, de una comparación con David. Voy a leer algunos versos.
Segunda Crónicas 12:14 dice así: hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Hablando de Roboam. El enfoque en el corazón va a ser siempre repetido, vez tras vez, en el libro de Crónicas. 16:9, otra evaluación que tenemos ahora cerca de la alianza de Asa con Ben-Hadad, otro rey allá. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, hablando con uno de los reyes, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y después hay otra historia. Otro texto que tenemos aquí, 2 de Crónicas 20, verso 12. La victoria de Moab sobre Moab y Amón. Dios dice, bien, la palabra de Dios dice aquí: oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan gran multitud que viene contra nosotros. Lo sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Perdón, sí, eso es el verso. Y el pueblo, se puede decir, poniendo su corazón delante de Dios para regresar al Señor. Y el enfoque es siempre en el corazón, a menudo en los reyes, con el propósito de hacer al pueblo regresar al Señor. El rey es el representante del pueblo y los reyes no tenían un buen corazón delante de Dios. No como David, uno u otro, pero en su gran mayoría, muchos reyes muy malos. El peor de todos, Manasés, que vamos a ver después. Entonces, algunas cosas estoy reservando para el mensaje también. Pero mi punto aquí es decir que de los capítulos 10 hasta 36 vamos a tener muchas descripciones de reyes. Los reyes van a ser mayormente malos, algunos buenos. Están siempre evaluados en cuanto a su corazón delante del Señor y las consecuencias son inmediatas. Un rey bueno, prosperidad para el pueblo. Un rey mal, idolatría, guerra, exilio. Y eso es lo que va a pasar eventualmente con el exilio que va a venir. Jehová envió mensajeros vez tras vez al pueblo, pero el pueblo rechazó a Jehová. Y la enseñanza básicamente es que hay ese patrón teológico, hay fidelidad que trae bendición, pero infidelidad que trae juicio, lo que si acordamos desde Deuteronomio. Y Dios juzga y restaura, Él hace los dos. Pero mientras Crónicas está tratando de esos eventos por séculos y séculos que pasaron, por muchos años, llevando finalmente a la destrucción de Babilonia y después, al final del libro de Crónicas, al decreto de Ciro. Crónicas está tratando de cosas que pasaron años antes aquí y después llegó a la destrucción del templo. Miramos a Crónicas e intentamos leer el libro, como la palabra de Dios pone a nosotros en 1 de Corintios capítulo 10, esas historias, hablando de Éxodo, fueron escritas, fueron hechas para su amonestación, para su enseñanza. Miramos al libro de Crónicas teniendo en mente que no son solamente historias, relatos de cosas que pasaron muchos años atrás, que son interesantes quizás, que pueden dar a nosotros un poco de curiosidad. No, hay lecciones aquí de cómo Dios trata con su pueblo y de cómo que Dios anticipa su Salvador, su Jesús, su Mesías, su Cristo, ya aquí en ese libro. Tratando de cómo el Nuevo Testamento ya va a tratar de esos temas de Crónicas, déjame leer algunos versos aquí. Mateo capítulo 1, ya he mencionado Mateo capítulo 1 como el texto de genealogía que quizás va a trazar la continuación de algunas genealogías de Crónicas. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo capítulo 1, verso 1, cuando va a decir que él es hijo de David, está trazando un paralelo próximo con Crónicas. Déjame decir eso. En la Biblia hebrea, el libro de Crónicas está al final de la Biblia hebrea. Así que después del
texto hebreo, va a haber el texto griego, que es el Nuevo Testamento. Entonces, el último libro que va a leer es Crónicas, que empieza con una genealogía, y el primer libro que va a leer después es Mateo, que empieza con una genealogía. Y a mí me parece que hay algo proposital en la providencia de Dios de poner algo así, en su revelación ordenada, en que hace una conexión con la genealogía anterior. Jesucristo, el Hijo de David, que fue anticipado en Crónicas a menudo, ahora vino. Él es la revelación perfecta de Dios. Él es el Rey perfecto. Mientras leemos Crónicas y quedamos con aquella sensación, ¿cuándo va a venir un rey que no va a fallar? Ahora vino. El libro de Juan. Y déjame decir, Lucas es muy similar en eso, con un enfoque un poco más en la humanidad de Cristo. Pero el libro de Juan, capítulo 2, verso 13, adelante. 13 hasta 18, 19, algo así. Leemos los evangelios haciendo referencia a esos temas ya desarrollados en el Antiguo Testamento, ahora del templo. Cuando Jesús purifica el templo, verso 13 dice así, en Juan 2:13, estaba cerca la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, los cambistas allí sentados. Haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Las ovejas, los bueyes, esparció las monedas, los cambistas, volcó las mesas. Dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto. No hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Y hay una discusión, versos 17, 18. Se acordaron sus discípulos que está escrito después, el celo de tu casa me consume. Los judíos respondieron, dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y ese es el señal que Jesús va a dar a ellos. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo. Y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ese mismo templo que se construyó después en los tiempos de Esdras después, pero que fue anticipado, su destrucción en el libro de Crónicas, anticipado en Crónicas, ese mismo templo que fue construido quizás en muchos años después, allá hay otras cosas para decir de la historia de eso. Pero mi punto, no hablando específicamente del templo, construcciones y reconstrucciones, mi punto es decir que Jesús hace una conexión muy clara entre el templo físico y el templo de su cuerpo para decir, yo soy el verdadero templo. Y eso está a menudo frecuente en el Evangelio de Juan. Tenemos, incluso, creo que ya prediqué alguna vez aquí en Juan capítulo 1, quizás 2 años atrás. Eso viene en la memoria ahora. Cuando Jesucristo, encarnado, viene y dice así en capítulo 1, verso 14. Aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También está haciendo una referencia clara a la habitación de Dios en medio del tabernáculo, antes del templo, después del templo. La palabra aquí quiere decir el tabernáculo. Él hizo morada en medio de nosotros y reveló exactamente lo que leemos acerca del templo, la gloria de Dios en medio de los hombres. En otras palabras, esas conexiones no son artificiales y forzadas, son anticipadas. Son parte de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento para que comprendamos mejor el Nuevo Testamento, que no quiere decir que en aquellos días los judíos tenían claridad absoluta de todo lo que iba a pasar, pero tenían conocimiento suficiente en semilla, en semente, para que cuando saliera la flor pudieran reconocer que viene de aquella semente. Tenía suficiente conocimiento general para reconocer lo que iba a venir de específico. Y así tenemos una visión general de Cristo en Crónicas, que Él es el David prometido, el verdadero templo y el cumplimiento de la presencia de Dios. Y en términos de aplicaciones para nosotros, el libro de Crónicas a menudo va a enseñar a nosotros a buscar a Dios con todo el corazón, la evaluación del corazón siempre, a valorar la adoración verdadera. Es a menudo una batalla en contra de los ídolos que se pasa en el libro.
y a confiar en la soberanía de Dios que controla los ciros, los imperios persas, babilónicos, babilonios y tiene control sobre toda la historia. Y eso es una visión un poco general del libro de Crónicas, que Dios preserva su pueblo, cumple su pacto, llama a una adoración verdadera desde un corazón que es transformado por su gracia. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? ¿Alguna cosa que quedó un poco? Sí, por favor. Alex. Sí, perfecto. Ujú. ¿Perdón? 606. Sí, un poco antes. Aquí es la destrucción, ¿no es? Sí, los cautivos, sí. Hay algunas olas de cautivos. 606 quizás la más grande, mas hay olas. Daniel está allá en medio de una de esas olas. Se ve el libro de Daniel. Ah, pero el exilio creo que viene con la dominación del imperio babilónico. Ah, pero también no es decir que la desobediencia ya no tenía consecuencias antes. Quizás esa es la consecuencia más obvia, más fuerte que Dios va a hacer por medio de esos imperios. Es una lección a menudo en el libro de Crónicas. Los imperios están bajo el control del Señor. Antes que exista una persona va a decir el nombre y que él va a hacer, en los profetas en este caso, Isaías, y va a tener un rey que va a hacer eso y que va a hacer aquello y cumplir la palabra de Dios. El pastor tiene la fecha aquí ya de memoria, 606, pero a mí me gustaría enfatizar que la desobediencia ya tiene consecuencias antes del exilio, pero se queda más claro con el exilio. Sí. Kevin nos enseñó del segundo texto la semana pasada, y si recuerdo bien, Dios prometió llenar ese templo con su gloria, pero no lo hizo, ¿verdad? Hasta que Cristo vino y leemos esto en Juan 1, Sí, ¿verdad? sí, Y podemos ver esto, que el templo es Cristo, el templo es sí, Cristo, y muchas veces estamos enfocados en el edificio sí, en vez del significado. sí. Y creo que la misma cosa pasa, mientras tú comentabas eso, estaba me acordando, creo que la misma cosa pasa con la promesa que él hizo acerca del hijo de David. Hay promesas, hay elementos de las promesas que Dios hace a David que no se cumplen en Salomón. Y que no está hablando simplemente de Salomón. Según Samuel 7, ese otro texto que leemos, 1 Crónicas 17, creo que leemos, hay elementos de esas promesas que no pueden ser acerca de Salomón. Hay una figura ideal, es una de las maneras que tratamos en noviembre en la conferencia, ese elemento de reconocer tipología. Hay un hombre ideal, hay elementos que no se cumplen en un ser humano, un humano cualquiera. Y también la misma cosa para el templo o para el cordero. Hay elementos que no se cumplen en cualquier cordero normal, que un animal normal no puede tener, o que elementos que un edificio normal no puede tener, que van a ser específicos. Cosas, por ejemplo, de quedar eternamente. No hay templo humano que puede quedar eternamente, que es eterno. Ah, Muy bien, sí. Creo que esos elementos ideales ayudan a nosotros también a ver cómo que Cristo ya es anticipado. ¿Alguna cosa más? Sí. Hoy en día de querer construir otro templo está totalmente desubicado, porque realmente el propósito Sí. Sí. y aún en el tiempo después de 2000 años para nosotros Sí. sigue todavía la Sí. idea equivocada de un lado todo lo que Dios anunció Sí. sería cumplido. Sí. Y hay inversión de valores absurdos de todo eso, judíos con mucho dinero intentando hacerlo. Y hay inversiones de valores de que se sale el mosque, no sé, el lugar que hay allá de adoración ya tiene el dinero para construir otro. Sí, se rechazan todo y a veces no nos damos cuenta.
déjame decir eso de manera bien clara. Judaísmo es apostasía. A veces no nos damos cuenta de que la religión judaica hoy, y sí respetamos ellos como respetamos personas, en general seres humanos creados a la imagen de Dios, pero su religión en rechazar a Cristo es apostasía. Es tanto cuanto una secta o un culto falso de esas religiones locas que tenemos por doquier. Cuando el judaísmo dice que Jesucristo no es el templo, que Él no es el verdadero Mesías, cuando ellos rechazan la revelación clara de Dios para ellos e intentan mantener la otra parte de la revelación, al rechazar esa otra parte, intentan mantener el Antiguo Testamento sin el Nuevo. Es una secta. Y están tan condenados cuanto otras sectas. Sí. Ujú. A mí me parece que sí. Debo decir que cuando pongo Esdras aquí, a mí me parece que es lo más probable, pero hay discusiones también acerca de la autoría. Pero sí, y mira, leemos Esdras 1. Una de las razones que a mí me quiso leer es para decir que hay también una conexión clara establecida intencionalmente en Esdras 1, aquellos versos, en relación a los últimos versos de Crónicas. Es como una continuidad y me parece que está señalando que son el mismo autor. Entonces, a mí me parece bien probable que sea Esdras. No sé si el pastor quiere añadir algo a eso. Muy bien. Creo que tenemos tiempo para café, como que 18 minutos. Que para ustedes mexicanos voy a decir que 5 minutos. Entonces, vamos a orar.